¿Tengo que prender? Ahí tengo que prender. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Qué alegría estar junto a ustedes el día de hoy. Realmente me gozo en el Señor, en ver muchas caras que he visto. Eso habla de que estoy viejo, cada vez me estoy poniendo más viejo. Y sí, Pastor hablaba de que, bueno, nos conocemos hace tiempo, nos conocemos desde antes que yo, cuando yo tenía pelo, ¿verdad? Entonces, hace harto tiempo atrás. Doy gracias, Señor, por la vida de Omar, siempre fue, es un buen hermano y que siempre estuvo ahí para dar un consejo en el momento cuando uno más lo necesita. Qué bueno es eso, cuando sabes que la iglesia del Señor, la iglesia universal, la iglesia que está en hartos lados, está ahí siempre para poder brindar una palabra de apoyo y nos podemos gozar en eso. Quiero invitarles, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahí vamos a estar. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, ¿sí? Versículo 11 para poder dar un poquito de contexto. Entonces, 2 Corintios 5, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Dice, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos, según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21, nuestro versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le invito por favor a que pueda cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque ella es precisa, ella es lo que necesitamos, Señor, para poder vivir piadosamente en esta tierra. Y gracias, Padre, porque podemos escucharla libremente. Ayúdeme, Señor, a poder compartir lo que usted quiere enseñar aquí claramente y que podamos todos gozarnos, Señor, en la salvación tan grande que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Cada vez me convenzo más, cada vez estoy más convencido, cada vez es más claro en la Escritura el hecho de notar de que el Evangelio es para los creyentes. El Evangelio muchas veces lo tomamos como si fuera solamente para los incrédulos, como si solo ellos lo necesitaran, como si estuviese escrito directamente para ellos. Pero cada vez vemos en pasajes como este y en muchos otros que el Evangelio es para los creyentes. No se trata solamente de 4 leyes espirituales, ¿verdad? No se trata solamente de creer, ¿cómo era el otro? Cristo murió y resucitó y ahora yo creo y puedo ser salvo. El Evangelio, esa es parte del Evangelio, pero el Evangelio es mucho más que eso. Y es importante que nosotros cada día podamos saber de eso, investigar de eso, gozarnos en eso. No por nada el Señor nos dejó establecido que cada cierto tiempo pudiésemos celebrar la cena del Señor, ¿no?
Algunas iglesias lo hacen una vez al mes, otras iglesias lo hacen todos los domingos, pero es porque estamos cumpliendo con el mandato del Señor, de celebrar la cena del Señor, ¿no? Y es porque nos permite recordar que Él se entregó, que Él sufrió, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Y por qué hace eso? Si no fuera el Evangelio para los creyentes. Nos olvidamos un poco de eso, de recordar lo importante que es. Y es por eso que en este pasaje, solo vamos a ver este versículo, vamos a estar viendo dos razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y que los cristianos deben mover a vivir el Evangelio. Vamos a estar viendo dos razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y que los cristianos deben mover a vivir el Evangelio. Un poco largo el título, pero es importante que podamos meditar en eso. Vamos a ver dos puntos, ¿sí? Solo dos puntos en este versículo. El primero, Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Y el segundo, nosotros sin justicia fuimos tratados como justos. El primero, Cristo sin pecado fue tratado como pecador y nosotros sin justicia fuimos tratados como justos. Hay una frase muy célebre en nuestros días y creo que más en nuestros tiempos actuales. Esta frase que dice, y yo sé que quizás a más de alguno le va a sacar una sonrisa, esta frase que dice, todos los hombres son iguales. Ah, viste, yo sabía. Todos los hombres son iguales. La hemos escuchado, ¿cierto? Ah, sí, la creemos, ¿no? De repente. Pero qué interesante es en lo que está basado esa frase. Principalmente es un reclamo de parte de las mujeres por la incompetencia de los hombres, ¿no? Y es eso, por la incompetencia de los hombres. Sí, muchas veces somos incompetentes, es verdad. Es verdad, no voy a decir nada de lo contrario. Pero qué interesante es que está basada esta frase en que tenemos una expectativa con respecto a un hombre y después nos damos cuenta que en realidad esa expectativa es efímera, se fumó, se fue en el aire. Todos los hombres son iguales. Y déjenme decirles que el pasaje que vamos a ver apunta a eso, a que todos los hombres somos iguales. Pero no solo los hombres, sino que toda la raza de la humanidad, ¿no? Hombres y mujeres, lamentablemente, todos estamos metidos en el mismo saco. Todos los hombres somos iguales. Y esto es porque estamos imposibilitados de poder llegar al Señor. Romanos 3:10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como está escrito, no hay justo, ni un justo, ni aun uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10 nos está mostrando la necesidad de tener a alguien justo, porque no lo existe, no hay. Gracias a Dios porque Él se acercó a nosotros. Por eso podemos ver en este pasaje dos razones para exaltar a Cristo, por el regalo de la salvación. Y que así nosotros los cristianos debemos vivir el Evangelio. Entonces el primer punto que les comenté antes es, Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Dice el verso 21, al que no conoció pecado, ¿cierto? Así parte, al que no conoció pecado. Y esto nos está dando un énfasis claramente notado desde el versículo anterior. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Parte el versículo diciendo, así que Pablo tiene una relación estrecha con los hermanos en Corinto, y eso es súper importante notarlo. Esta relación estrecha que tiene Pablo con los hermanos en Corinto. No podemos dejar de mencionar Hechos capítulo 18 en adelante nos habla de cuando Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Corinto. ¿Sí? Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Corinto. Él llegó a Corinto y estuvo ahí, se detuvo ahí por 1 año y 6 meses aproximadamente. Dice Hechos 18:11. No sé si quiere buscarlo. Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra. Luego de eso, los hermanos estuvieron inmersos en mucha inmoralidad, en pecados, en muchas cosas, porque ustedes tienen que recordar que la ciudad de Corinto era
la cuna de todo lo que es inmoral, ¿sí? Ahí se proliferaban muchas cosas que no estaban bien. Y la iglesia de Corintios tenía que luchar con esas cosas. Eso hace mucho más impactante que cuando vemos en segunda a los Corintios. O sea, bueno, vemos en primera a los Corintios el caso de inmoralidad de este hermano. No sé si recuerdan que un hermano que había estado con la mujer de su padre. Con la mujer de su padre. Es loquísimo, ¿no? Es loquísimo. Estaba con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo dice, este pecado que aún ni se ve en los gentiles, o sea, ustedes, iglesia, están haciendo algo que ni siquiera se ve allá afuera, en Corinto, donde está la embarrada, donde está lo peor de lo peor. Ustedes lo están haciendo. Eso es muy impactante, notarlo, como Pablo lo está reprendiendo. Bueno, Pablo les manda una primera carta, ¿sí? Que no es la primera carta que nosotros tenemos aquí. No es primero a los Corintios, es otra carta que no tenemos. No sabemos dónde está. El Señor no la preservó, el Señor no la inspiró. Pablo los reprende por eso, y podemos notar que hace referencia a eso en 1 Corintios 5:9, ¿sí? Porque dice, ahí les he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios. Con eso sabemos que existía una carta anterior en la cual Pablo les escribe, y los hermanos le responden, otra carta. Y es ahí que Pablo les responde con 1 Corintios. Entonces, digamos, de alguna forma la segunda carta que tenemos de Corintios es la primera que fue inspirada por el Señor, ¿sí? Y es la que podemos disfrutar. Pero después notamos que Pablo servía en Éfeso, y cuando estaba sirviendo en Éfeso, les mandó muchas cosas a decir en esta primera carta a los Corintios. Le habla acerca de las divisiones que estaban teniendo entre hermanos, y ustedes pueden notar eso en los primeros capítulos. Y después, bueno, esta carta fue llevada por Timoteo, ¿sí? Posiblemente fue llevada por Timoteo. En donde principalmente estaban negando ellos el apostolado de Pablo, y Pablo defiende su apostolado, y a la vez también les critica por tener un evangelio diferente. Todo eso para poder decir que en la segunda carta no fue bien recibido por los hermanos, y es muy curioso eso. Posiblemente la primera carta fue enviada por Timoteo, fue llevada de mano por Timoteo, puede ser. ¿Sí? Eso no es tan claro. Pero sí es claro que la segunda carta fue llevada por mano de Tito. Y que Pablo mismo, antes de mandar la carta, fue rechazado por los hermanos. Y no lo escucharon. De hecho, había algunos que le recriminaban y él los perdona en la segunda carta. Siempre vemos a Pablo como un tipo inamovible, ¿no? Así, duro, como que reta, es capaz de así como... Y en verdad es un hermano súper tierno, un hermano que llora con los que lloran, que pasa días y noches exhortando a los hermanos hasta las lágrimas, ¿no? Que podemos verlo en Hechos. Y a la vez estamos viendo en 2 Corintios cómo Pablo perdona a este ofensor. Imagínense, el apóstol Pablo fue a verlos directamente y no fue bien recibido, pero lo perdona en esta segunda carta que manda por mano de Tito. Quiero hacer notar con todo esto cómo el Señor tan claramente está preocupado por su iglesia, cómo está preocupado por sus hijos, cómo está preocupado por aquellos por los cuales Jesús pagó con su sangre en la cruz, en enviar a Pablo a fundar posiblemente la iglesia, en enviar a Timoteo, estamos hablando de Timoteo, no es cualquiera. Después estamos hablando de que Pablo vuelve a visitar, después estamos hablando de que mandó a Tito, otro de los grandes, Tito. Ni siquiera estamos hablando quizás de un pastor normal, o sea, ellos eran posiblemente unos delegados apostólicos. Imagínense que Pablo manda a Tito a decirle, tú instituye pastores en las iglesias. ¿Quién en nuestro tiempo tiene esa facultad de ir a una iglesia y decir, Omar, tú te quedas aquí como pastor, tú también te quedas como pastor, y tú también vas a ser pastor? Vamos a ver cómo los... ¿Quién tiene esa facultad hoy en día? Bíblicamente hablando, claramente, porque sabemos que hay otros que practiquen esas cosas, pero bíblicamente hablando, ninguno la tiene. Timoteo, Pablo, Tito, fueron y estuvieron con los hermanos. Y muchas veces nosotros, alguna vez que no nos escucha un hermano, ya, ¿sabes qué? Ya, que el Señor te reprenda. Oh, te entrego a Satanás. Cómo el Señor gastó una y otra oportunidad mandando a los mejores hombres para que ellos pudieran escuchar. Vemos esa
dualidad, ¿o no? En la perfección de nuestro Señor, en ser capaz de reprender duramente cuando tienes que bíblicamente hacer lo correcto y lo estás haciendo mal, el Señor te reprende. Te dice, lo estás haciendo mal, endereza tu camino. Pero a la vez también en amor, mostrando en tantos actos diferentes de amor como esto, en ir tras ellos una y otra vez, hasta que ellos puedan volver. Entonces, resumiendo, posiblemente Pablo fundó la iglesia, después supo de los pecados, envió una carta, posteriormente ellos respondieron, Pablo volvió a enviar otra carta, quizás posiblemente por mano de Tito, o sea, de Timoteo, después vuelven a estar en pecado y manda por mano de Tito esta segunda carta, donde Timoteo volvió diciéndole, oye, ¿sabes qué, Pablo? Vi esto y en realidad no veo a los hermanos bien, por eso él escribe otra segunda carta. En esta segunda carta, bueno, perdona al ofensor, como les dije en el capítulo 2, y confronta a aquellos que están tergiversando el Evangelio, en ese mismo capítulo 2 al final, el versículo 16 y 17, y reafirma realmente el Evangelio nuevamente. Entonces, si lo notan, todas estas situaciones en las cuales Pablo comenta el Evangelio y lo vuelve a hablar, se lo está escribiendo a creyentes. No está diciendo, mira, posiblemente en la iglesia donde van a leer esta carta va a haber personas que no son salvas, entonces voy a poner una cuña aquí de que, miren, el Evangelio, recuerden que es así, para aquellos si la escuchan, en realidad, si ellos la escuchan, perfecto, genial, bacán, que puedan unirse a la iglesia del Señor, que fueron llamados por el Señor en ese momento, qué bueno, que reconozcan sus pecados, que se arrepientan, que puedan llegar a Cristo. Pero están enviadas, están habladas directamente a los hermanos en la iglesia, para que recuerden quién los salvó, para que recuerden quién fue el que hizo su obra en sus corazones. Se nos olvida. Gracias al Señor por dejarnos la institución de la cena del Señor, ¿no? Se nos olvidaría lo importante que fue ese sacrificio. Estaríamos inmersos en nuestros problemas del día a día, ¿no? Nuestros trabajos, nuestras cosas, nuestra familia, que se nos olvidaría la obra tan grandiosa que hizo Cristo por sus hijos en la cruz. Entonces dice el pasaje, no se queda ahí, ¿sí? Sino que somos embajadores, les dice el versículo 20, cerrando este paréntesis, de aquel que no pecó. ¿Recuerdan entonces cómo dice el versículo 1? Segundo de los Corintios 5, 21. Lo voy a buscar para estar con ustedes. Segundo de los Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Quiero mostrarles algunos pasajes en los cuales muestra la misma Biblia el mismo hecho de que este evangelio, el que nosotros practicamos, el que nosotros vivimos, el cual nosotros gozamos, no se trata solamente de arrepentirme, no se trata solamente de creer que Cristo es el Señor, no se trata solamente de creer que Él resucitó, y leímos como en la lectura devocional que porque Él resucitó, nosotros podemos resucitar juntamente con Él, ¿no? Interesante esa palabra. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, ¿no? ¿Has meditado un poco en esa palabra? Que nosotros lo usamos mucho como chilenos. Eso de, pobrecito. No tiene idea. Oh, oh, ya, sí, sigue creyendo tu mentira, ¿no? Tranquilo. A veces nosotros hacemos eso con los no creyentes, ¿no? A veces nosotros cuando estamos predicando el evangelio y no creen, nosotros sentimos conmiseración. Pobrecitos. Pero el texto está diciendo, en la lectura devocional que leímos, que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Decir, pobrecito, no tiene idea. Realmente está perdido. No tiene idea. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó, Él venció la muerte. Y como Él resucitó, nosotros podemos resucitar con Él. ¿Por qué Él resucitó? Nosotros podemos resucitar con Él. Todas las cosas que Cristo enseña con respecto a lo que es el Evangelio, podemos verlo en lo mismo que Él dice en Mateo 28, 19, 20, ¿no? Lo sabemos, yo creo, casi de memoria. Por tanto, id, dice el versículo 19, y haced discípulos a todas las naciones, ¿no?
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Eso es parte del Evangelio. Y muchas veces nosotros predicamos el Evangelio así. Sí, tienes que arrepentirte, y lo otro era, sí, Cristo murió y Cristo resucitó. Pero Cristo mandó a sus discípulos a enseñar todas las cosas que Él ha mandado. Y no pensemos que es una tarea titánica, porque Pablo, cuando fue a la iglesia a predicar, y podemos verlo cuando estaba, por ejemplo, en la iglesia en Éfeso, lo pueden ver en el libro de Hechos, cuando él dice, ¿y no he rehuido enseñar todo el consejo de Dios? Pablo les dice todo el consejo de Dios. Usted puede analizar ese texto y sabe que Pablo estuvo ahí 3 años. Y qué interesante que Pablo, según lo que podemos ver en Gálatas, Pablo estuvo con el Señor 3 años aprendiendo, y que podemos ver también que los discípulos estuvieron con Cristo 3 años. ¿Por qué nos demoramos 20 años en hacer discípulos fieles del Señor? ¿Por qué seguimos diciendo no? ¿Por qué? Y eso es porque el Evangelio realmente no ha estado anidado en nuestro corazón completo. Pensamos que se reduce a estas verdades solamente y no a esta vida íntegra del cristiano, estar apegado a Cristo, estar disfrutando y gozando de Él por siempre. Es porque tenemos una concepción diferente de lo que es el Evangelio. No estamos viviendo el Evangelio en verdad. Nos manda a enseñar todas las cosas, y que es posible enseñar todas esas cosas en 3 años. No, a veces pensamos que no, si todavía no está preparado, no está listo. 15 años después, no está listo. Y, insisto, es de ambas partes. Es tanto del que está discipulando y del discipulado que quizás no se pone las pilas, porque tampoco le hemos enseñado correctamente. Y nosotros quizás no hemos aprendido correctamente. Vuelvas a Cristo. Él tiene las respuestas. Quizás si usted no fue enseñado de la mejor manera en su tiempo anterior, tiene la palabra del Señor para poder crecer. Tenemos la palabra del Señor para poder crecer. Cristo es el ejemplo de que cumplió todo. Cristo es el ejemplo de que cumplió todo, y por eso estamos basados en Él. Dice 1 de Juan 1, del 7 al 8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Y es interesante las palabras que usa. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Está hablando que le escribo un mandamiento nuevo, pero es el que han escuchado de antes, ¿no? Sin embargo, el versículo 8 dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Estos son ejemplos de mostrarnos por qué necesitamos estar apegados a Cristo y vivir el Evangelio de Él. Tenemos este mandamiento antiguo. Quizás te puede decir la ley, las cosas que Él nos enseñó desde antes, todos los mandamientos que podemos tener en Éxodo 20, todas las cosas que Él nos mostró en todo. Tenemos ese mandamiento antiguo. Pero dice, este mandamiento antiguo se complementa, va relacionado, está ligado con este mandamiento nuevo, que es lo que Cristo mismo nos enseñó en su vida estando aquí en la tierra. Ese mandamiento nuevo que es el aplicar todo lo que sabíamos desde antes ahora a nuestra vida. Lo podemos hacer porque Cristo mostró que es posible. Se puede vivir de esa manera. La vida de Cristo nos muestra que eso es el Evangelio. Cómo Él vivió, cómo Él actuó. Cristo es el Evangelio mismo. Podemos ver en el mismo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan está diciéndoles a los hermanos, ustedes hagan lo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos lo que Él hizo. Y sabemos que Él está en lo correcto.
Nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él. Qué interesante es que el mismo Pablo dice, edificado sobre el fundamento, ¿no? De los apóstoles y profetas, el fundamento, la base. No se pone otra base, es el fundamento. Nosotros, dice Pedro, como piedras vivas nos estamos edificando, como si este templo estuviese hecho de muchos ladrillos que somos nosotros y esos ladrillos están edificando a los que están al ladito y van creciendo y van formándose. Ese fundamento que pusieron los apóstoles está fundamentada en la piedra angular que es Cristo, que es la base de todo. Cristo es el mismo evangelio, esa base, esa piedra angular, donde los apóstoles construyeron el fundamento y donde nosotros tenemos que edificarnos. Qué clara es la palabra en mencionar eso. Y también el mismo Juan nos habla de el conocer a Dios como parte del evangelio. Bueno, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, mi amorcito, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no nos confundamos, hermanos. Muchas veces tendemos a confundirnos en pensar de que realmente estamos con Cristo, cuando hemos quizás llevado solo una vida religiosa. Cuando quizás solamente lo que hemos hecho es porque lo hacen así en las iglesias, porque así es la tradición, porque así se debe vivir, porque así lo han hecho generaciones anteriores. Hay muchas cosas que podemos decir. Pero si usted no está viviendo la vida de Cristo, usted debería reevaluar su corazón y ver si realmente está en Cristo o no. Porque es desafiante. Porque vivir la vida de Cristo no es fácil. Por eso tenemos tanta gente en nuestros contextos que es católica, ¿no? Católica romana. Porque es como, si muere alguien, voy a la misa. Y eso es. Y eso es. El sobrino de tanto va a hacer su primera comunión. Y vamos. Y eso es. Eso no es lo que la Biblia enseña de un cristiano. Eso no es lo que la Biblia dice que debe de vivir un cristiano, sino que es vivir la vida de Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús nunca hizo algo que desagradara al Padre o que violara la ley mosaica bajo la cual Él vivió en la tierra. Él cumplió toda ley. Jesús nunca cometió ningún ilícito. De hecho, Jesús fue anunciado como un niño santo, según Lucas 1:23, ¿no? El santo ser que nacerá. Y aunque quizás algunos puedan mencionar que él tenía la posibilidad de pecar, ¿no? Porque dice que él no pecó, y quizás algunos puedan decir que él posiblemente tenía la capacidad de pecar, el punto aquí no es más que decir que él no cometió ningún pecado. Y eso es lo importante. Él fue tentado en todo sin pecado. Hebreos 4:15 nos ayuda en eso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca pecó. Nunca pecó. Es algo que nosotros no podemos decir de nosotros mismos. Nosotros sí pecamos. Sí hemos estado lejos del Señor. Sí hemos estado lejos de sus mandatos. Es por eso que es necesario arrimarnos a Él, apegarnos a Él, juntarnos a Él, aquel que es santo, aquel que vivió una vida sin pecado, una vida intachable. Cristo no conoció ningún pecado, no conoció de pecado. Esto es importante porque remarca el hecho de que Cristo, tanto en el pasado como en el tiempo que vendrá, no puede pecar. Y eso es importante. Si usted mira lo que significa que Él no conoció pecado, en el idioma original, nos brinda esta idea de que es una opción que es constante en el tiempo, ¿sí? Con eso tiene que quedarse. Es la idea de que Él no conoció pecado y no conocerá pecado jamás. Ese es nuestro Salvador. No es que, Él pudo vivir una semana sin pecado, listo, es mejor que cualquiera de nosotros, entonces Él puede salvarnos. La Biblia está haciendo énfasis en que Cristo jamás conoce de pecado. Nunca. Ni antes, ni en un futuro. Nunca conocerá de pecado. Ese es nuestro Salvador. Ese es quien murió por nosotros. Aquí el confiable, único. Él nos está invitando a reconciliarnos con Dios.
Por nosotros lo hizo pecado, dice nuestro texto, ¿no? Así que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Recuerda que estamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. No conoció pecado. Y esta frase también es importante porque nos muestra el hecho de que Él en un momento puntual nos rescató, Él pagó y Él es digno y merecedor de ese honor. La NBI también nos ayuda a aclarar un poco. Dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Dios lo trató como pecador. Dios cargó sobre él toda la ira que debía ir hacia nosotros, hacia los creyentes. La cargó en Cristo. De hecho, eso nos ayuda a confirmar mucho más aquella frase, de nuevo en Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, dice Cristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra. Él es el único que podría declarar algo así. Por eso, Él podía reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando consideramos estas dos razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y de que nosotros los cristianos debemos vivir con respecto al Evangelio, ya habiendo visto que Cristo era sin pecado, fue tratado como pecador, ahora nosotros, sin justicia, fuimos tratados como justos. Nosotros, sin justicia, fuimos tratados como justos. El versículo 21 termina diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es interesante que, así como se mencionan las acciones de Cristo en el pasado, lo que tiene que ver con los creyentes está descrito en presente, de alguna forma. Él llevó nuestras cargas para siempre. Por eso quiere mostrar ese propósito. Y que hoy nosotros podemos ser considerados justos. Pablo nos ayuda en Efesios a entender eso, según nos escogió en Él antes de que el mundo fuese, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Se nos olvida esa segunda parte. Nos gozamos en que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es un concepto, esto que hemos estado hablando, el hecho de que nosotros, como pecadores, de alguna forma Dios puso esos pecados en Cristo y de que la justicia de Cristo se puso en el creyente, aquel que confiesa sus pecados, aquel que reconoce que Cristo es el Señor, aquel que reconoce que Él murió y resucitó y pagó por nuestras faltas en la cruz. Ese dibujo se conoce como la imputación, como un término de abogado, ¿no? A Cristo se le imputaron los pecados nuestros, de los creyentes, así como al cristiano se le imputa la justicia de Cristo. Algo totalmente inmerecido. Inmerecido. Dios pone sobre los creyentes la justicia de Cristo. ¿Se da cuenta de lo impactante que es eso? De que usted es visto ante los ojos de Dios como justo, justificado. Pablo también nos ayuda a entender eso en otras partes, en Romanos, por ejemplo, 5:12. Son pasajes conocidos que seguramente usted ha escuchado y ha meditado y el Señor ha llenado su corazón de ellos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No? Ese pecado pasó a todos nosotros, por cuanto todos pecamos. No es culpa de Adán, no es culpa de Eva, es culpa nuestra. Nosotros tenemos ese pecado. El 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Y primera de Juan 1:9, también usamos mucho para evangelizar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero fíjese que Juan no está diciéndoles, miren chiquillos, ustedes cuando vayan donde un inconverso, ustedes díganle, si tú confiesas Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Juan no está diciendo eso en el contexto. Juan está hablándole a creyentes. Juan está diciéndole a ti, creyente, tú, hijo del Señor, tú, quien fuiste redimido por Cristo, tú que creíste en el Evangelio, tú que te arrepentiste de tus pecados, tú que creíste que Cristo fue muerto en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día, tú, si confiesas con tu boca, ¿no? Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Que podemos aplicarlo para un converso? Sí, claramente, ese no es el punto. El punto es que está enfocado a creyentes. Tú creyente, yo creyente. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel y justo? Por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces Cristo se pone entre medio del pecador y el Padre. Cuando el Padre está mirando todas tus faltas, Cristo se pone en medio y dice, Padre, Él fue justificado. Míralo a través de mí, como si fuera una lupa. Míralo a través de mí. Sí. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y mis pecados, no por ti, no por mí, por Cristo. Él es fiel y justo porque Él se respeta a sí mismo, porque Él cumple las cosas que ha dicho, porque Él dice que si alguien se arrepiente de sus pecados, pone la justicia de Cristo en Él. No termina haciendo nada que usted pueda hacer, sino que solamente termina agradeciendo lo que Cristo ha hecho por su vida. Romanos 5, 1 y 9 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira. Otra vez, no estamos hablando de que Dios se vuelve loco, ¿cierto? Dice, hay un momento, ya, se acabó todo esto y todos mueran. La ira del Señor se puede entender claramente como parte del proceso que Él ha establecido para llegar a un fin. Él tiene determinado un momento en el cual va a juzgar a la humanidad. Tiene determinado un momento, una hora, que no sabemos, no tenemos idea cuándo es. Y gracias al Señor también por eso. Y que seremos librados de la ira de ese momento. Los que han sido justificados por haber puesto su fe en Cristo, en el único que era digno, en el único que vivió una vida en santidad, en el único que era merecedor de esa honra. El hombre y la mujer, usted y yo, como vimos en un principio, somos bastante particulares. ¿Le ha pasado que va en la micro y le da el asiento a una persona mayor y usted dice, ya me lo gané? Pucha que soy bueno. Señor, tú mereces que yo esté ahí. Mereces que yo esté ahí. Nos pasa. Realmente sentimos que equilibramos la balanza de nuestras cosas malas con las buenas. Si nos pasa, no me diga que no. Yo tengo la misma naturaleza pecaminosa que usted. Nos pasa. Se siente bien, ¿cierto? Bueno, lo que hemos visto en todo este rato muestra que no tiene ni un valor, ni un significado. Nada. El hecho de que usted pueda hacer alguna cosa buena, hasta los inconversos que no creen en Dios, que reniegan de Dios, pueden hacer cosas buenas, que son moralmente buenas vistas por nuestros ojos, pero que son realmente malas, porque comparadas con la santidad de Dios, no tienen ni un valor. Solo la vida de Cristo tiene valor. Seguro, usted ha prestado dinero a alguien, ha dado un buen consejo, ha ayudado en algún incendio, ahora que está presente eso, ha donado algún riñón, alguna cosa. Bueno, todas esas cosas no lo acercan más a Dios. Al contrario, de hecho pueden ser perjudiciales, porque pueden hacerle pensar que usted realmente es bueno. Cuando puesto en contraste con la vida de Cristo, usted está
muy lejos de eso. El mirar a Cristo, el mirar la vida de Él, el mirar lo que Él ha hecho, nos hace, como creyentes, amarle, nos hace querer estar junto a Él siempre. De hecho, una pregunta quizás dolorosa que podríamos hacernos es, ¿usted ha pasado 1 hora al día, 2 horas al día, sin meditar en su Señor? Qué triste es que sí, ¿no? Y quizás más tiempo. Sin siquiera pensar en Él. Todo el día. En las cosas que me tienen en este mundo. Sin que usted pase un segundo. Eso es tiempo perdido. Porque estar mirando la vida de Cristo es lo que realmente nos hace creyentes en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Es Cristo. Honrarle, amarle y vivir su vida lo más que podamos. Estamos imposibilitados como humanos de acercarnos a Dios, pero Él se acercó a nosotros. Él mandó a Cristo, el único digno. Cristo llevó las faltas de los creyentes y ese es el único enfoque que debería tener el ser humano, en estar mirando a Cristo, el justo, a su obra en la cruz, a su resurrección. Y esas son las cosas que usted en arrepentimiento puede ir y orar y meditar en lo que el Señor ha dicho. Ese mismo 2 de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el Evangelio. ¿Quiere resumirlo en unas palabras? Ya que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está lejos de lo que tenemos en concepción como el Evangelio, ¿no? Muy lejos. El Señor nos ayude a que nuestro corazón sea humillado, que su palabra sea exaltada, que Cristo sea exaltado en nuestros corazones, para que vivamos para Cristo en vez de para nosotros mismos. Oremos. Padre Santo, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra es tan clara para con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias porque Él vino, vivió la vida que nosotros no podemos vivir y sufrió la muerte que nosotros no queremos sufrir. Gracias, Padre, porque Él es el reemplazante perfecto. Ayúdenos, Señor, a poder vivir como Él vivió. Si creemos realmente que su muerte es la que era la nuestra, porque no queremos tener esa muerte, que seguramente viene para aquellos que no creen en Cristo. Ayúdenos a vivir la vida de Cristo, porque eso nos ayuda a ver que realmente estamos creyendo el verdadero Evangelio y no alguna cosa trastocada y enseñada por falsos maestros que de alguna forma nuestro corazón quiere creer porque es la vida fácil, es el vivir fácil. Ayúdenos, Señor, a honrarle con cada paso que damos en nuestra vida, para que realmente podamos reflejar a Cristo como es lo que usted quiere que seamos fieles reflectores de lo que creyeron los apóstoles, así como ellos vivieron la vida de Cristo. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.